El día de hoy el presidente López Obrador dio a conocer una información que pues, por sí misma podría parecer no tan relevante, pero creo que es importante mencionarla en un contexto más amplio de nivel internacional. Vamos a ver su declaración y lo comentamos. Dura como 2 minutos este video, cortito. Ayudé en buscar una salida en el manejo de la deuda de Argentina con los fondos de inversión. Sí, ¿cómo le hizo ahí? Me habló el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que sabía que yo tenía buena relación con Larry Fink, que ellos estaban buscando una negociación de su deuda y que ya tenían un dictamen de cuánto podían reconocer de la deuda de Argentina y que él quería cumplir, que no quería firmar nada y luego que se incumpliera con las obligaciones. Entonces, que se aceptara la propuesta de ellos, que era en aquel entonces de pagar el 41% de la deuda, o sea, una quita del 59% para llegar a un entendimiento. Y yo le hablé a Larry Fink, él es una buena persona, el presidente de Argentina excepcional. Entonces, expliqué a Larry Fink, estaba enterado completamente del asunto. Ellos empezaron haciendo una propuesta, ¿no?, como es en las negociaciones. Me explicó que no dependía solo de ellos, además los fondos de inversión pues tienen que ver con personas que invierten en estos fondos. El caso es que iba a proponer a su consejo una disminución del 50 al 55%, o que se aceptara por parte de Argentina, para decirlo mejor, del 50 al 55% de la deuda total. De todas maneras era una quita. Entonces, por un lado 41, luego me enteré que ya no era 41, sino 39, y por el otro lado de 50 a 55. Y ahí estaba, en eso estaba. Entonces hablé con ese propósito, ya le dije al presidente de Argentina, así está, las recomendaciones siempre en el sentido de que es mejor el arreglo para todos, porque aunque parece que es un asunto que sucede en otro país, pues sí, a veces estas cosas afectan la estabilidad económica, financiera del mundo, de otros países. Ahora, por ejemplo, ayer corrió la noticia de los rebrotes de la pandemia. Bueno, ahí se pone a hablar de otras cosas. Ay, güey. Acá está. Sí, digo, esto es importante porque, o sea, digamos, pongámoslo en contexto, el contexto histórico material de América Latina versus los poderes fácticos, ¿no?, imperialistas, económicos, el poder militar que significa tener a Estados Unidos tan cerca. BlackRock, como lo dijo el presidente, es o sea, no solamente es uno de los fondos administradores de deuda del mundo, es uno de los más importantes del mundo. Ellos tienen más dinero que muchísimas naciones. Ellos se manejan en muchos sentidos como uno de los principales grupos de presión a nivel internacional, porque tienen, entre otros instrumentos, bonos de deuda de muchísimos países, en este caso una proporción importante de la deuda de Argentina, y es lo que estaba negociando, ¿no?, el presidente Fernández de Argentina con este grupo privado, que en el fondo, ¿no?, digo, es de Estados Unidos, pero no es gobierno, digamos, es una ente privada, con muchos nexos, sí, dentro del gobierno de Estados Unidos, pero privada al fin.
¿Por qué esto es importante? Digamos, porque o sea, quiero dejar claro lo importantísimo que es la solidaridad internacional como contrapeso a eh, a un gobierno imperial como los Estados Unidos, y a un poder global, ¿no? O sea, obviamente disminuido, ¿no? En los últimos años, comiéndose desde adentro, con temas sociales, con explotación, con encarcelando a las minorías, matándolos en las calles. Hoy, ¿no? Una protesta social importantísima allá. Digo, no me acuerdo quién fue. Fue uno de los, digamos, presidentes de la Guerra Fría en Rusia. No fue Gorbachev, fue antes de él, que dijo, o sea, nadie va a derrotar a Estados Unidos se va a derrotar a Estados Unidos. O sea, desde dentro, pues. O sea, no hay poder militar que llegue y puede confrontar a Estados Unidos de forma directa hasta el día de hoy. O sea, Estados Unidos invierte más en su ejército que los 10 países siguientes, ¿no? Y muchos de ellos son sus aliados. Entonces la idea de derrocarlo desde afuera, que va a haber una guerra y, o sea, va a haber una ocupación como si fuera en los 1700, 1600, eso, digo, es irrisorio, no va a ocurrir en ningún sentido. Eh, digamos, y esto se remonta a, digo, hasta a la independencia de América Latina como tal. Te digo, primero Haití, ¿no? Luego México, Centroamérica y toda Sudamérica con José Martí y Bolívar. Ambos tenían una idea muy distinta de lo que se tenía que hacer de, después de haber conseguido la libertad. Muchos de los procesos de forma pacífica y diplomática, con una España y un Portugal debilitados por los conflictos armados, pero digo, no, o sea, no estuvo, digamos, el proceso exento de violencia, ¿no? Obviamente no en México y tampoco estuvo en Sudamérica. Uno de los dos, digo, aquí la verdad no me acuerdo muy bien de la parte de la historia, se puede buscar. Eh, si no me recuerdo era Martí quien decía que se tenía que hacer en el fondo lo que terminó pasando, o sea, digamos, repúblicas federales independientes, sí, no con un sentido de cooperación, de unión, eh, pero digamos no mucho más allá, que en temas jurídicos una unión mucho más fraterna, mucho más de facto que de jure. Martí decía, digo, Bolívar era mucho más duro en ese sentido. Eh, Creo que sí era así. Digo, pueden que los roles estén intercambiados, pero digamos el concepto es el mismo. Me parece que Bolívar tenía una idea mucho más dura y mucho más, eh, digamos, de unión. O sea, él hablaba de un imperio latinoamericano, ¿no? De un imperio bolivariano, decía él, en el, en el que, digamos, o sea, que toda, o sea, desde México hasta la Patagonia fuera una sola nación, no bajo una sola bandera, bajo bajo un modelo imperial, ¿no? Porque él era lo que conocía, ¿no? En ese momento veníamos saliendo de un modelo de ese tipo. Este Dice, güey, o sea, la amenaza está en el norte. O sea, esos güeyes, digo, no dijo esos güeyes, ¿no? Evidentemente, pero el concepto, ¿no? O sea, el peligro viene del norte. Ellos ya son, o sea, no se volvieron una potencia mundial. Ellos nacen una potencia mundial. Recordemos que como parte de la independencia de los Estados Unidos, ellos embargan buena parte del ejército de Inglaterra en ese tiempo, entonces surgen ya como una potencia militar, como una potencia naval, como una potencia militar. O sea, ya no, eh, o sea, no tuvieron que construir eso ya lo tenían. O sea, desde que nacieron eran una potencia mundial y se volvieron un foco de atención, ¿no? de todo el mundo, básicamente. Digo, y esto no fue desapercibido en América Latina y tenían esta propuesta. Digo, obviamente lo de Bolívar no se llevó a cabo, digo, principalmente por las resistencias dentro de cada país a un nuevo modelo imperial. O sea, decían, güey, pues vamos saliendo de lo mismo, no nos vamos a meter otra vez ¿no? a hacer un imperio, güey. Pero digo, o sea, ya, ¿no? Adelantando en tiempo a este siglo, tenemos o sea, los gobiernos de la ola rosa, ¿no? Donde digo, podemos criticar cada uno de ellos, podemos hablar de los aciertos, de los errores, de las lecciones aprendidas, pero en el fondo cuando estuvo Lula da Silva, no estuvo Chávez, estuvo, digo, obviamente Castro, ¿no? En Cuba,
y otros gobiernos de izquierda en la región, los Fernández, ¿no? En menor medida, pero bueno, Santos, ¿no? O sea, hubo un contrapeso fuerte de Estados Unidos que, o sea, Lula en muchos sentidos pudo avanzar la agenda no solo interna, sino en, en el escenario internacional. O sea, gracias a esta unión, o sea, él identifica, ¿no? Con esta visión global que tenía, que fue reconocida en todo el mundo en su momento, eh, de que es necesario forjar lazos más allá de lo fraterno, de la identidad, del idioma, etcétera, de la cultura, o sea, lazos jurídicos, ¿no? Mercados comunes, banca común, banca de desarrollo, una moneda, no sé, Lula tenía un proyecto mucho más ambicioso, que fue lo que terminó siendo el BRICS, ¿no? El Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, sí. El proyecto era mucho más ambicioso. Ellos planteaban crear su propio fondo, no como el Fondo Monetario Internacional, pero el Fondo Monetario BRICS. Llegar hasta la propia moneda, llegar hasta, o sea, hacer una banca común. O sea, obviamente Estados Unidos puso su, ¿no? su barrera, de Bush, un poco más ingenuo, permitió que estas negociaciones avanzaran. Obama las frena totalmente. O sea, hay entrevistas con Lula da Silva que lo reflejan, ¿no? De esta manera. Y en el fondo lo que quiero que se aprenda de esta lección que da México en este sentido, que en realidad no fue mucho. O sea, pues es una negociación, ¿no? Pues es un conocido, me llevo bien, me habla el presidente, oye, ¿no? Dile a tu cuate que ok, pero esa pequeña acción, o sea, esa llamada, que puede parecer pequeña, repercute en la potencial liberación de una de las principales cargas que tienen los países de la periferia, ¿no? Que es la deuda. O sea, de las principales barreras para el desarrollo es la dependencia monetaria que se tiene tanto con organismos internacionales como en este caso con entidades privadas. Entonces, bueno, o sea, uno de los aciertos, honestamente, de la política de López Obrador, aquí se critica frecuentemente, ¿no? Temas de salud, temas de desarrollo económico, temas de educación, temas de seguridad, que para mí es la enorme falla de López Obrador, pero en temas de política exterior, honestamente hay poco que reprocharle. O sea, se ha mostrado solidario, se ha mostrado respetuoso de los principios de la política exterior que son ejemplo a nivel internacional, y México con este tipo de acciones pues se posiciona un poco más de lo que ya estaba, como un líder regional, por lo menos un líder moral, alguien quien se le puede confiar, alguien que se sabe que va a ser congruente con su política exterior. Y bueno, eso es un gran acierto, honestamente, del López Obrador. Parece insignificante, pero bueno, que espero haber puesto un poco en contexto por qué esto es significativo y por qué es importante seguir este tipo de cuestiones de solidaridad fraterna con los países de la periferia, particularmente con América Latina. Muchas gracias por ver. Esto es Reporte Crítico y seguimos informando.